En la lujosa habitación del hotel situada en el corazón de la magnífica ciudad de París, la luz dorada proyectaba sombras delicadas sobre las paredes exquisitamente decoradas, creando un ambiente cálido y desconocido a la vez. Las cortinas se balanceaban suavemente con la brisa vespertina que entraba por el balcón y que traía la sutil fragancia de las lilas mezclada con los suaves susurros de la noche. Katherine Evans abrió los ojos y sintió que la calidez la envolvía. Podía oír el ritmo constante de un latido a su lado, fuerte e inquebrantable. Estaba acurrucada en los brazos de David Sterling, el hombre al que había jurado destruir. Su aliento le hacía cosquillas en el pelo y su fuerte brazo rodeaba su cintura con naturalidad, como si hubieran estado juntos durante mucho tiempo. Se movió ligeramente, dejando al descubierto la suave curva de su hombro desnudo. Las sábanas arrugadas apenas cubrían sus cuerpos, rastros innegables de la noche que habían compartido. Una noche que ella había planeado meticulosamente, una noche que creía que controlaría por completo. Pero ahora, mientras todo se desarrollaba, Katherine sintió que su corazón estaba más pesado que nunca. Lo recordaba todo vívidamente, la forma en que sus ojos se oscurecieron bajo la influencia del vino, la forma en que su tacto encendió algo profundo en ella y la forma en que su aliento se mezclaba con sus roncos susurros contra su oído. Todo había sido demasiado real, demasiado suave, demasiado genuino. Katherine se mordió el labio, agarrando con fuerza el borde de la manta. No podía permitirse ablandarse, no podía olvidar la verdadera razón por la que estaba allí. David Sterling no era un amante tierno. Era el enemigo al que había pasado 4 años despreciando. Ese hombre, con su apariencia perfecta y su sonrisa cautivadora, era el que ella creía que había llevado a su familia a la ruina, despojándolos de todo lo que apreciaba. Ella había orquestado todo con precisión, desde echarle el sedante inofensivo al vino de David hasta conducirlo sin esfuerzo de regreso a la habitación. Todo era parte del plan, pero lo que no había tenido en cuenta era la creciente culpa que la carcomía por dentro. Katherine giró ligeramente la cabeza y miró a David. Bajo la tenue luz de la lámpara de noche, su rostro parecía inusualmente tranquilo y sereno. Tenía el entrecejo ligeramente fruncido, como si incluso en el sueño su mente estuviera cargada de complejidades. David era un poderoso hombre de negocios, un hombre que siempre sabía lo que quería y cómo lograrlo. Sin embargo, en ese momento, no parecía más que un hombre común y corriente, vulnerable y frágil, como cualquier otro. Katherine apretó los puños y se obligó a alejarse de la cama. Pero cuando empezó a moverse, una voz ronca sonó detrás de ella. «Katherine, ¿a dónde vas?» Se quedó paralizada. La voz de David, profunda y autoritaria como siempre, tenía una dulzura inesperada que la hizo dudar en darse la vuelta. Respiró profundamente, se tranquilizó y respondió con voz tranquila: «Solo necesito un vaso de agua». David extendió la mano y la atrajo hacia sí con suavidad. Su mirada entrecerrada estaba llena de una inconfundible posesividad. «Quédate», susurró, hundiendo la cara en su suave cabello, como si temiera soltar algo frágil. Katherine cerró los ojos y se obligó a ignorar el calor que se extendía por su pecho. No podía permitir que las emociones nublaran su juicio. La venganza seguía siendo la prioridad y ninguna cantidad de ternura de David Sterling podría cambiar esa realidad. «Necesitamos hablar de esto». La voz de David rompió el silencio, teñida de tranquila determinación. Katherine abrió los ojos y, por un instante fugaz, un pensamiento cruzó por su mente. Si él fue realmente quien destruyó a mi familia, ¿por qué es capaz de tanta dulzura? El conflicto interno entre el amor y el odio comenzó a filtrarse en sus pensamientos, lo que hizo que Katherine se diera cuenta de que este plan era mucho más complicado de lo que jamás había imaginado. Hola, familia de Soul Stories. Espero que todos estén bien. Que Dios te bendiga con amor, alegría y paz. Rezo para que tus días brillen, tus cargas se alivien y tus sueños se hagan realidad. ¿Cómo te conmovió nuestra última historia? Comparte tu opinión en los comentarios. Realmente los valoro. No olvides suscribirte a Soul Stories para ser parte de esta comunidad. Sois más que suscriptores. Eres familia. Tu presencia significa todo para mí. Continuemos este viaje juntos. Katherine Evans tuvo una vida perfecta, una familia feliz y una carrera prometedora. Era la hija única de Robert Evans, presidente de Evans Industries, una corporación líder en bienes raíces y tecnología verde. Creció rodeada del amor de sus padres y del respeto de quienes la rodeaban,
Pero todo se desmoronó en un abrir y cerrar de ojos. Hace 3 años, Evans Industries se declaró en quiebra inesperadamente tras una serie de crisis implacables. Se cancelaron proyectos clave, los socios se retiraron uno tras otro y el valor de las acciones se desplomó sin control. Los rumores de mala conducta financiera se extendieron rápidamente, empujando a la empresa al borde de la ruina. El colapso de la empresa no solo supuso una pérdida financiera, sino que destruyó a la familia de Catherine. Su padre, que siempre se había sentido muy orgulloso de su carrera, sufrió un infarto mortal en su propia oficina. Su madre, devastada por su repentina muerte, cayó en la desesperación y falleció poco después. Catherine se sintió consumida por el dolor y el odio cuando descubrió que todas las señales apuntaban a David Sterling, el presidente de Sterling Enterprises. Ella creía que él había manipulado el mercado, utilizando tácticas deshonestas para poner a los socios de Evans Industries en contra de su padre y, en última instancia, obligar a la empresa a declararse en quiebra. A partir de ese momento, Catherine se fijó un único objetivo, la venganza. Como no quería llevar el caso a los tribunales y sabía que las acciones legales no serían suficientes para obligar a David a pagar el precio, Catherine decidió destruirlo desde dentro. Planificó meticulosamente infiltrarse en Sterling Enterprises, reunir pruebas de las actividades ilegales de la empresa y exponer a David, dejándolo sin salida. Después de perfeccionar sus habilidades y adquirir los conocimientos necesarios, Catherine se postuló a Sterling Enterprises. Con un currículum impresionante y una sólida experiencia, superó fácilmente el proceso de selección y se convirtió en la asistente senior de David, un puesto que exigía absoluta confianza. Se destacó en cada tarea que se le asignó. Desde la gestión de contratos cruciales hasta la elaboración de estrategias para planes de negocios clave, Catherine manejó todo a la perfección. Poco a poco, se ganó no solo la confianza de David, sino también la de su círculo más cercano. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos durante el transcurso de un año, Catherine no encontró evidencia de irregularidades dentro de la empresa. Todos los documentos estaban bajo estricta protección y los sistemas de seguridad eran demasiado estrictos para que ella pudiera penetrarlos. La frustración crecía en su interior, pero se negaba a darse por vencida. Si no podía encontrar pruebas a través de los sistemas de la empresa, decidió buscarlas a través del propio David. Se dio cuenta de que para obtener un acceso más profundo, necesitaba que David confiara en ella por completo, y la forma más rápida de lograrlo era a través de la intimidad. La oportunidad perfecta llegó cuando a Catherine le asignaron acompañar a David en un viaje de negocios a París, para una importante discusión sobre un proyecto. Esta era la oportunidad ideal para que ella diera el siguiente paso en su plan. En un restaurante de lujo de París, bajo luces brillantes y melodías suaves, David le ofreció a Catherine una copa de vino caro. Ella había preparado un sedante suave con antelación y lo deslizó discretamente en su bebida cuando él no estaba mirando. París es hermoso, ¿no? David hizo girar su copa con los ojos llenos de emoción. Es asombroso, respondió Catherine con una sonrisa, pero en su mente solo había un pensamiento: ganarse su confianza. Después de unos tragos, David comenzó a perder la concentración. Su mirada se volvió borrosa y su voz se volvió más grave. Catherine aprovechó el momento y lo ayudó hábilmente a regresar a la habitación del hotel que había preparado de antemano. Y sucedió lo que tenía que suceder, pasaron la noche juntos. A la mañana siguiente, mientras la luz del sol se filtraba por los ventanales, David se despertó con una expresión ligeramente aturdida, pero pronto una leve sonrisa se dibujó en sus labios. No recuerdo todo lo de anoche, pero quiero asumir la responsabilidad, dijo. Catherine lo miró fijamente, sorprendida por su inesperada sinceridad. Había esperado una reacción diferente, tal vez distante, o incluso desapego, como siempre había imaginado que sería. Pero no era así. Esto era un error. Catherine intentó mantener la calma en su voz, pero David la miró con una seriedad que ella no esperaba. Error o no, Catherine, no quiero que esto termine aquí. Sus palabras hicieron que su corazón se tambaleara. David no era el hombre despiadado y de corazón frío que ella había creído que era. Había algo gentil, sincero y afectuoso en él. Algo que ella nunca había imaginado. Sin embargo, Catherine se mantuvo firme en su decisión. No podía permitir que las emociones interfirieran en su misión. Sonrió, ocultando la confusión que sentía en su interior.
Olvidemos lo que pasó, dijo, recogiendo rápidamente sus cosas para irse, evitando la mirada de David. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Catherine se recordó a sí misma que esto era solo un paso en el plan, nada más. Pero lo que no se dio cuenta fue que ese mismo momento había sentado las bases para las grietas que se estaban formando dentro de su corazón. Al regresar del viaje de negocios, Catherine notó que David se había vuelto más atento con ella. Le dedicaba miradas tiernas, gestos sutiles pero genuinos de cariño que poco a poco la hicieron sentirse perdida entre su plan y sus emociones. Siempre había creído que David Sterling era un hombre despiadado, ambicioso y sin emociones. Alguien dispuesto a destruir a cualquiera que se interpusiera en su camino. Pero a medida que trabajaba en la empresa y pasaba más tiempo con él, descubrió gradualmente una verdad diferente, una que sacudió su determinación. Todas las mañanas, David era el primero en llegar a la oficina, trayendo una taza de café humeante y luciendo su habitual sonrisa tranquila. No era solo un poderoso hombre de negocios, era un líder dedicado. Recordaba el nombre de cada empleado, hasta sus preferencias más pequeñas, los saludos amistosos, la forma en que su mirada se detenía con preocupación cuando alguien parecía exhausto o simplemente la forma en que escuchaba atentamente hasta las sugerencias más pequeñas. Todo eso confundía cada vez más a Catherine. Es un tipo muy hábil para fingir. Es un hombre hipócrita, pensó Catherine mientras observaba a David de pie junto a la ventana, contemplando las bulliciosas calles de abajo. Pero el hombre que tenía ante ella ahora era completamente diferente del villano que había imaginado. Un día, mientras Catherine ordenaba una pila caótica de documentos sobre su escritorio, David apareció inesperadamente a su lado, sosteniendo una taza de té verde. «Estás trabajando demasiado», dijo, dejando la taza de té. «Tómate un descanso. No quiero que mis empleados se agoten». Catherine miró la taza y sintió un calor extraño en su interior. No era la preocupación superficial de un jefe por su subordinado. Era una muestra de auténtica sinceridad. Había visto a David ayudar a un empleado subalterno a resolver problemas personales, tomándose el tiempo de escuchar sin mostrar impaciencia. En otra ocasión, lo vio guiar con paciencia a un pasante para que corrigiera un informe financiero. Estos pequeños actos llevaron a Catherine a comprender poco a poco que David tal vez no fuera tan despiadado como ella había pensado. Un impostor no trataría así a sus empleados, se dijo a sí misma. Pero al mismo tiempo, su mente racional le advirtió que todo podía ser una elaborada fachada para ocultar su verdadera naturaleza. Como asistente de David, Catherine tuvo la oportunidad de estar más cerca de él que cualquier otra persona. Sus intensas reuniones a menudo terminaban con David contando un par de chistes, lo que aligeraba el ambiente. Una vez, durante una sesión de trabajo a altas horas de la noche, David habló inesperadamente de sus dificultades cuando se hizo cargo de Sterling Enterprises. «Nadie creía que yo pudiera lograrlo», dijo con la mirada perdida. «Pensaban que yo era solo otro niño rico nacido en una familia poderosa. Pero tenía que demostrar mi valía en cada paso del camino». Catherine escuchó en silencio, sin saber cómo responder. Su historia le parecía demasiado cruda, demasiado real, no el tipo de engaño que siempre había supuesto que le gustaba. Día a día, Catherine empezó a darse cuenta de que David no era solo un ambicioso hombre de negocios. Era una persona con emociones genuinas. No explotaba su poder para manipular a los demás, como ella creía en un principio. En cambio, dirigía con determinación y lealtad a la empresa que había creado. Las dudas de Catherine se acrecentaron aún más a raíz de conversaciones que escuchó en la empresa. «Nuestro jefe es realmente un buen hombre», dijo un colega durante una pausa para el café. «Siempre es justo y nunca ha explotado a nadie para alcanzar el éxito». Catherine forzó una sonrisa, pero por dentro estaba llena de confusión. Había venido allí con un único objetivo, destruir la carrera de David. Pero ahora, después de oír esas palabras y presenciar sus acciones de primera mano, empezó a dudar de sí misma. ¿Podría haberme equivocado? Cada noche, cuando regresaba a casa, Catherine se encontraba atrapada en un torbellino emocional. La imagen de su padre desplomándose en el suelo el día que se derrumbó Evans Industries la perseguía. El recuerdo de su madre muriendo de dolor se repetía una y otra vez en su mente. Pero al mismo tiempo, no podía quitarse de encima la ternura que había en los gestos de David, el hombre que ella creía su enemigo jurado. Se preguntaba si la persona contra la que buscaba venganza era realmente el culpable de la caída de su familia.
¿O se había visto atrapada en una espiral de odio de la que ya no podía escapar? Durante una reunión, la mirada de David se cruzó brevemente con la suya. No era la mirada de un impostor, sino la de la sinceridad y la confianza. Catherine bajó rápidamente la mirada, evitando su mirada, sintiendo que el corazón le latía con fuerza por la confusión. Pero entonces se recordó a sí misma con firmeza que, sea un buen hombre o no, no puedo olvidar mi propósito original. Se obligó a mantenerse concentrada en su venganza, a seguir adelante con su plan. Sin embargo, el caos en su corazón se hacía más fuerte con cada día que pasaba y cada vez era más difícil ignorarlo. El plan de venganza de Catherine avanzaba con creciente impaciencia. A pesar de haber conseguido el puesto de asistente principal de David Sterling, un puesto que le otorgaba acceso a información vital dentro de la corporación, nada parecía tan fácil como había imaginado. El sistema de seguridad de Sterling Enterprise era excepcionalmente estricto. Todos los archivos cruciales estaban encriptados con múltiples capas de seguridad. Cada transacción era monitoreada por un equipo legal de primer nivel, lo que garantizaba una transparencia absoluta y un estricto cumplimiento de la ley. Catherine había intentado varias veces entrar en la oficina de David, pero no había cabos sueltos. Las reuniones confidenciales se llevaban a cabo en salas de máxima seguridad, y aunque ella estaba presente, todo lo que se discutía parecía ser estrategias comerciales completamente legales. Cuanto más observaba, más confusa estaba. No había ni una sola señal de irregularidad en Sterling Enterprises. Todo era demasiado fluido, demasiado transparente, casi sospechosamente transparente. David Sterling, el hombre que ella creía que había arruinado a su familia, parecía un líder excepcional, decidido, visionario y ético. Siempre tomaba decisiones precisas y calculadas, sin rastro de engaño o manipulación. En las reuniones con los accionistas, demostraba absoluta transparencia y confianza. Los empleados lo respetaban y confiaban en él sin reservas. Catherine empezó a sentirse atrapada. Su plan de venganza estaba en un callejón sin salida. No había defectos ni irregularidades que explotar. Se preguntó si se había equivocado desde el principio. ¿Podría ser que David no fuera el que destruyó a mi familia? Un torbellino de emociones comenzó a nublar la mente de Catherine. Cada vez que se enfrentaba a David, no podía negar que era un hombre atractivo. Brillante, carismático, pero amable y atento. Siempre escuchaba a sus empleados y estaba dispuesto a intervenir cuando era necesario. Catherine intentó desestimar las dudas que se avecinaban, pero su corazón vaciló. Pero si David no era el responsable, ¿quién lo era? Justo cuando Catherine se encontraba al borde del fracaso, se le presentó una oportunidad inesperada. Una tarde, cuando salía de la oficina, apareció un misterioso mensaje en la pantalla de su teléfono: si quieres acabar con David Sterling, reúnete conmigo. Compartimos el mismo objetivo. Catherine frunció el ceño, con una mezcla de sospecha y curiosidad. Tras una cuidadosa investigación, descubrió que el mensaje provenía de Blackwood Corporation, el mayor rival de Sterling Enterprise. Esa noche, en un restaurante apartado, Catherine se encontró cara a cara con Richard Blackwood, el despiadado y astuto director ejecutivo de Blackwood Corporation. Su mirada calculadora la atravesó como si pudiera ver todos sus secretos. Catherine Evans, dijo Richard, con voz suave pero cargada de autoridad. Sé por qué estás en Sterling Enterprises. Catherine mantuvo una fachada tranquila, aunque su corazón latía con fuerza. ¿Y si digo que no sé qué estás insinuando?, replicó. Richard sonrió y sacudió la cabeza. No me hagas perder el tiempo. Tengo lo que necesitas, pruebas para acabar con David Sterling. Se le cortó la respiración. ¿Tienes pruebas? Exactamente. Richard empujó una carpeta gruesa sobre la mesa. Pero a cambio, necesito que hagas algo importante. Catherine abrió la carpeta y reveló documentos llenos de transacciones financieras sospechosas, la misma evidencia que había estado buscando pero que nunca había encontrado en Sterling Enterprises. Sin embargo, algo en ella le parecía extraño. Quiero que introduzcas estos documentos en el sistema de Sterling Enterprises, continuó Richard, con un tono suave pero autoritario, tanto en la oficina de David como en su residencia privada. A Catherine se le heló la sangre. Esto nunca formó parte de su plan. Su intención era descubrir la verdad, no inventarla.
Eres la única persona lo suficientemente cerca como para lograrlo, insistió Richard. Nadie más puede acceder a esas áreas sin levantar sospechas. Catherine cerró los ojos y respiró profundamente. Esta era su oportunidad de vengar a sus padres y restaurar las industrias Evans. Sin embargo, una persistente sensación de inquietud se negaba a abandonar su mente. ¿Y si me niego?, preguntó, desafiándolo. Richard se encogió de hombros. No creo que tengas otra opción. Si dejas pasar esta oportunidad, no habrá otra. Pero si tiene éxito, Evans Industries podría recuperar su reputación. El sufrimiento de sus padres no será en vano. Sus palabras la atravesaron como una daga. Había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás, pero ¿era realmente ese el camino correcto? Al regresar a su apartamento, Catherine se sentó en silencio ante su escritorio y miró los documentos que Richard le había dado, con las manos temblorosas. Si plantaba esos documentos, David sería destruido. No habría vuelta atrás. Pero si seguía adelante, ¿no se convertiría en la misma persona que había arruinado a su propia familia? Afuera, el cielo nocturno se oscureció con nubes de tormenta que se avecinaban, al igual que la batalla interna que se libraba dentro de Catherine. Ese día, Catherine estaba sentada en silencio en la silla del baño, con los ojos fijos en la prueba de embarazo que tenía en sus manos temblorosas. 2 líneas rosadas aparecieron con claridad. No había lugar a dudas. Se quedó sin aliento y el corazón le latía tan fuerte que sintió que se le iba a romper. Estaba embarazada. Los recuerdos de aquella noche en París volvieron a ella con fuerza. Los ojos profundos de David, su sonrisa dulce y la calidez que irradiaba todavía estaban vívidos en su mente. Esa noche, Catherine pensó que era solo un paso más en su plan de venganza, una trampa que había preparado cuidadosamente para ganarse su confianza. Pero ahora las consecuencias habían escapado a su control. Catherine se levantó temblorosa y caminó lentamente hacia la ventana. La tenue luz de la tarde le daba un tenue resplandor al rostro y la hacía parecer aún más agotada. Instintivamente, apoyó la mano en el estómago y una sensación desconocida se apoderó de su corazón. Estaba embarazada del hijo de David. Una oleada de miedo la invadió. Había pasado años planeando su venganza, decidida a llevar a David Sterling ante la justicia como el hombre que destruyó a su familia. Pero esta niña, una vida inocente, no había sido tocada por la venganza ni por los planes. Catherine sacudió la cabeza con fuerza, intentando ahuyentar la debilidad que se adentraba en sus pensamientos. En sexto lugar, no podía permitir que esto desbaratara su plan. Recordó la imagen de su padre desplomándose en el suelo, agarrándose el pecho con agonía, y la mirada angustiada en los ojos de su madre mientras se marchitaba de dolor. Esos recuerdos nunca se habían borrado de su mente. No importaba lo amable, atento o confiable que pareciera David, él seguía siendo el jefe de Sterling Enterprises, la empresa que, según ella, había hundido a su familia en la ruina. No podía permitir que sus sentimientos personales interfirieran. Catherine apretó el puño con fuerza, sintiendo la culpa enroscándose en su pecho, pero la apartó. Esta niña no cambiaría el rumbo que había elegido. Tengo que centrarme en mi plan, se susurró a sí misma, como para reafirmar su resolución. Salió del baño y se miró en el gran espejo que colgaba de la pared. El reflejo que la miraba era muy distinto de la Catherine del pasado. Ya no era la niña inocente que alguna vez creyó en la bondad, sino una mujer parada al borde del precipicio entre el amor y la venganza. David Sterling pagará, aunque me cueste el corazón. Con manos temblorosas, escondió la prueba de embarazo, como si ocultara la verdad que acababa de descubrir. Los días siguientes, la tormenta dentro de Catherine. Los días que siguieron estuvieron llenos de una tensión insoportable. Catherine continuó con su trabajo como si nada hubiera cambiado, pero en su interior estaba atrapada en un torbellino de emociones sin escapatoria. Cada vez que David pasaba junto a ella en el pasillo de la oficina, su mirada se detenía en ella un poco más, su sonrisa más suave y sincera. Cada pequeño gesto de preocupación, ya fuera un sutil toque en su hombro o una atenta pregunta sobre su carga de trabajo, hacía que Catherine se sintiera como si estuviera traicionándolo no solo a él, sino a sí misma. Sin embargo, Catherine se negó a dejarse vencer por la emoción. Cada vez que sus emociones se intensificaban, se recordaba a sí misma su objetivo original, destruir a David y reclamar justicia para sus padres.
Mantuvo su actitud profesional, fría, serena y eficiente. Pero en su interior la batalla se desataba. Las náuseas matinales la atacaban en los momentos más inoportunos, obligándola a excusarse de las reuniones con falsas excusas. Ocultaba meticulosamente su fatiga, asegurándose de que nadie sospechara nada. Pero en esos momentos de vulnerabilidad, una pregunta inquietante le carcomía el corazón. ¿Todo esto realmente vale la pena? ¿Y si David no es el que provocó el colapso de Evans Industries? Cuanto más tiempo pasaba con él, siendo testigo de su dedicación y las decisiones impecables que tomaba, más dudas se apoderaban de su mente. David no parecía el tipo de hombre que recurriría a tácticas deshonestas para aplastar a un competidor, y lo que más la asustaba era la innegable verdad. En algún momento, Catherine había comenzado a sentir algo por él. Una tarde, Catherine se encontró en la oficina mucho después de que todos los demás se hubieran ido. Se quedó de pie junto a la gran ventana de vidrio que daba al horizonte de la ciudad, perdida en sus pensamientos. Se llevó una mano al estómago distraídamente, mientras su mente repasaba cada momento que había pasado con David. Justo en ese momento, una voz familiar interrumpió su ensoñación. «Catherine, has estado trabajando demasiado últimamente». Se dio vuelta y vio a David parado a unos cuantos metros de distancia, con una expresión llena de tranquila preocupación. Le tendió una taza de té. «Toma, pensé que podrías necesitar esto». Catherine dudó antes de tomarlo, sus dedos rozándose levemente. Una calidez se extendió por todo su cuerpo ante su toque, haciendo que fuera aún más difícil aferrarse a la amargura que había cargado durante tanto tiempo. «Gracias», murmuró, manteniendo su voz neutral. David la observó por un momento antes de volver a hablar. «Sé que puedo ser exigente, pero si alguna vez necesitas tomarte un descanso, no dudes en hacérmelo saber». Catherine forzó una pequeña sonrisa, pero en el fondo, sus emociones estaban agitadas. Quería gritarle, decirle la verdad, alejarse de todo, pero no podía. Mientras David se alejaba, dejándola sola una vez más, Catherine dejó escapar un suspiro tembloroso. Tenía que recordarse a sí misma por qué estaba allí. Tenía que terminar lo que había empezado, pero cada día que pasaba, la línea entre el amor y el odio se desdibujaba más y más, y Catherine temía que pronto no pudiera distinguir la diferencia, pero el odio siempre gana. Una tarde, mientras estaba sentada sola en su apartamento, Catherine recibió una llamada de Richard Blackwood. «¿Qué estás esperando, Catherine? Te hemos proporcionado todo lo que necesitas. No olvides por qué estás aquí». Su voz fría la atravesó como una espada. Catherine cerró los ojos y respiró profundamente. Sabía que no podía echarse atrás, no podía dejar que sus emociones la dominaran. Si dejaba pasar esta oportunidad, todo por lo que había trabajado no tendría sentido. «Lo sé», respondió con firmeza. «Lo haré». Tras colgar el teléfono, Catherine se quedó mirando el cielo nocturno a través de la ventana. Sus ojos se fueron endureciendo poco a poco con determinación. Llevaría a cabo este plan, sin importar cuánto pesara la culpa en su corazón. Se recordó a sí misma que ese niño que crecía en su interior no cambiaría nada. Todo lo que hacía era por sus padres, por el honor de la familia Evans. No por David Sterling ni por nadie más. Sin embargo, en el fondo, sabía que el camino que tenía por delante ya no era tan sencillo como creía. Llevaba en su vientre al hijo del hombre al que había jurado destruir, el hombre que de alguna manera había logrado despertar emociones que creía haber enterrado hacía mucho tiempo. En los últimos días, Catherine no podía ocultar el cansancio que la consumía lentamente. Las náuseas matinales, el estrés constante de su plan de venganza y el miedo a que su secreto se hiciera cada vez más grande la agobiaban, lo que le dificultaba concentrarse en el trabajo. Sintió que las piernas le pesaban cada vez más mientras caminaba por los grandes pasillos de Sterling Enterprises. A pesar de sus esfuerzos por mantener una apariencia serena, David había comenzado a notar los cambios en ella. Una mañana, mientras Catherine estaba de pie frente a su escritorio, con los ojos vidriosos sobre los números de la pantalla pero sin poder concentrarse, la voz profunda de David la sobresaltó desde atrás. «¿No estás bien?» Se quedó allí, con los brazos cruzados, sus penetrantes ojos azules observándola con preocupación. Catherine se puso rígida, ajustó rápidamente su postura y forzó una leve sonrisa. «Estoy bien, solo un poco agobiado por el trabajo». David no estaba convencido.
Se acercó y dejó una taza de té de hierbas caliente sobre su escritorio. ¿Presión laboral? ¿O simplemente te estás descuidando? Su voz era suave pero firme. Catherine, has perdido peso y he notado que te distraes más a menudo. Si necesitas tiempo libre, puedo organizarlo. Catherine miró el té y sintió cómo el calor se filtraba por sus dedos. Su preocupación, aunque sabía que provenía de su naturaleza bondadosa, hizo que su corazón se tambaleara. Aquella no era la imagen de un hombre despiadado que había destruido a su familia. Era alguien a quien le importaba, quizás demasiado. Se mordió el labio y la agitación en su interior se hizo más fuerte. Deseó por un momento fugaz que las cosas pudieran ser diferentes, que no estuviera atrapada en esa red de venganza, que pudiera aceptar su bondad sin dudarlo. Pero la realidad estaba muy lejos de esos deseos. Ella lo miró, encontró su mirada tierna y asintió suavemente. Gracias, señor Sterling. Me cuidaré mejor. Su voz era baja, con un peso tácito. David no la presionó más, pero durante todo el día sus ojos vigilantes siguieron cada uno de sus movimientos. Él le redujo silenciosamente la carga de trabajo, la controlaba cada vez que tenía la oportunidad e incluso le ordenaba personalmente que le llevaran el almuerzo a su oficina. Cada pequeño acto de bondad era como una puñalada en la conciencia, lo que le hacía más difícil respirar bajo el peso de su engaño. Esa noche, sola en su silencioso apartamento, Catherine se sentó en el sofá, acunando su vientre todavía plano. Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas mientras susurraba en la habitación vacía. Si las cosas fueran diferentes. Si no hubiera venganza, si no hubiera odio. ¿Podríamos haber sido felices? Pero la respuesta nunca llegó. Con el corazón apesadumbrado, se secó las lágrimas y se obligó a reprimir las emociones que la invadían. Había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Sin embargo, las amables acciones de David habían calado hondo en su corazón, haciéndolo más frágil que nunca. A altas horas de la noche, el edificio de Sterling Enterprises permanecía en silencio, y solo el tenue resplandor de las luces de las oficinas iluminaba los amplios pasillos. Catherine permanecía inmóvil frente a la puerta de la oficina de David Sterling. Sus palmas se cerraron con fuerza sobre la memoria USB que contenía los documentos falsificados, proporcionados por Blackwood Corporation. Durante meses, trabajar como asistente ejecutiva de David le había otorgado el privilegio de tener acceso sin restricciones a su oficina, una oportunidad con la que muchos en la empresa solo podían soñar. Pero esa noche, ella no estaba allí para trabajar. Esta noche, estaba allí para completar el último paso de su plan de venganza. Tras respirar profundamente, Catherine pasó su tarjeta de empleada por el lector de acceso. La puerta emitió un suave pitido antes de desbloquearse. Entró y sus pisadas resonaron levemente contra el suelo de mármol. Todo en la oficina estaba ordenado meticulosamente. Los estantes estaban llenos de documentos comerciales cuidadosamente apilados. Los escritorios estaban impecables, lo que reflejaba la naturaleza meticulosa y disciplinada de David. Se acercó al escritorio y sus dedos temblaban mientras abría el cajón donde David guardaba sus archivos más importantes. Con calculada precisión, extrajo algunos documentos auténticos y metió entre ellos los falsificados, mezclándolos a la perfección con la pila. Su mano tembló ligeramente mientras colocaba la memoria USB llena de datos falsificados en el compartimento privado de él. Había llegado el momento que había estado esperando. Siempre había imaginado que en ese momento se sentiría triunfante, pero lo único que sentía ahora era una abrumadora sensación de vacío. El rostro de David apareció en su mente, su cálida sonrisa cuando le dijo amablemente que se tomara un descanso después de trabajar hasta tarde, la forma en que sus ojos se suavizaban con confianza cada vez que le confiaba proyectos importantes. Cada pequeño gesto de amabilidad había ido minando lentamente su determinación. Catherine dejó escapar un suspiro tembloroso, con una vacilación en los ojos. Un paso más y todo habrá terminado, se susurró a sí misma, intentando acallar las persistentes dudas que la asaltaban. Sin embargo, en el fondo, otra voz susurraba más fuerte. Si David es realmente el hombre despiadado que crees que es, ¿por qué se preocupa tanto por ti? Sacudió la cabeza con violencia, apartando esos pensamientos. No era momento de vacilar. Con férrea determinación, devolvió todo meticulosamente a su lugar original, asegurándose de que no quedara ni un solo rastro de su intrusión.
Echó una última mirada a la oficina, se dio la vuelta y salió, dejando atrás solo el peso sofocante de la culpa que se hacía más pesada con cada paso que daba. A la mañana siguiente, el ambiente en Sterling Enterprises era más tenso que nunca. Un equipo de auditores financieros había llegado inesperadamente para inspeccionar los registros de la empresa, lo que provocó una oleada de inquietud en la oficina. Los empleados susurraban ansiosos entre ellos, con el rostro nublado por la preocupación, pero David permaneció tan tranquilo y sereno como siempre, con una expresión indescifrable. Desde su escritorio, Catherine lo observaba de cerca. Aunque ella era la que había orquestado toda esta situación, no podía ignorar la culpa que la apuñalaba en el pecho al ver que interrogaban y examinaban a David. Él manejó la presión con un aplomo inquebrantable, respondiendo a las preguntas con una confianza tranquila que solo hizo que su culpa se hiciera más pesada. Sus miradas se cruzaron a través de la habitación. A Catherine se le encogió el corazón. Si él supiera que ella era quien lo había traicionado, ¿su mirada seguiría manteniendo la misma calidez? Esa noche, mientras la empresa aún estaba agitada, Catherine se encontró una vez más dentro de la oficina de David, buscando entre sus archivos. Necesitaba saber hasta dónde había llegado la investigación y si se habían descubierto las pruebas inventadas. Mientras rebuscaba en los cajones perfectamente organizados, sus ojos se fijaron en un archivo viejo y desgastado con la etiqueta Evans Industries, informe interno. El corazón le latía con fuerza en el pecho mientras lo abría con vacilación. Lo que leyó hizo que el mundo que la rodeaba se desdibujara hasta convertirse en nada. Sterling Enterprises intentó proponer un plan de rescate financiero para Evans Industries, pero fue obstaculizado y clausurado por fuerzas externas. Evidencia verificada de la manipulación del mercado por parte de Blackwood que llevó al colapso de Evans Industries. Las manos de Catherine temblaban mientras pasaba las páginas, la verdad le gritaba desde las hojas amarillentas. David no había sido quien había destruido a su familia. Había sido Blackwood todo el tiempo. Habían orquestado la caída, colocando pruebas engañosas para hacerle creer que Sterling Enterprises era responsable. Un sollozo escapó de sus labios cuando la aplastante realidad se apoderó de ella. Todo lo que había creído durante años, el odio que la había consumido, se había construido sobre una mentira. Catherine recordó las veces que David había mencionado la compañía de su familia. La forma en que sus ojos se habían suavizado, no llenos de indiferencia o regocijo, sino de pesar y preocupación. Nunca había intentado dañar a su familia. De hecho, había intentado ayudarla, en silencio, sin buscar reconocimiento. Ella se tambaleó hacia atrás, con el peso de su error presionándole el pecho como una tonelada de ladrillos. Me equivoqué, susurró, mientras las lágrimas le corrían por las mejillas y le nublaban la vista. De vuelta en su escritorio, Catherine permaneció inmóvil, mirando fijamente lo que tenía frente a ella. La vida que crecía en su interior, la innegable conexión que sentía hacia David. Todo se había visto empañado por una venganza nacida de un engaño, y ahora había puesto en peligro al hombre que tanto amaba. El remordimiento la asfixiaba. Tenía que arreglar las cosas, pero ¿cómo? ¿David la perdonaría alguna vez? Y, lo que era más importante, ¿cómo podría enfrentarse a Blackwood sabiendo que no dejarían que su traición quedara impune? Catherine inhaló profundamente, se secó las lágrimas y se puso de pie con renovada determinación. No le quedó otra opción que confesarle todo a David. Era la única manera de reparar el daño que había causado. Catherine se quedó congelada afuera de la oficina de David, con las manos frías a pesar del calor del edificio. Sabía que ese momento lo cambiaría todo y que destrozaría los muros que había construido con tanto cuidado, durante tanto tiempo. Respiró profundamente y abrió la puerta. David estaba de pie junto a la ventana, los tonos dorados del sol del atardecer iluminaban sus anchos hombros. Se giró al oír el sonido de la puerta y sus penetrantes ojos azules se encontraron con los de ella con un dejo de sorpresa. ¿Catherine? Su voz profunda era tranquila, pero estaba cargada de curiosidad. ¿Pasa algo? Tragó saliva con fuerza y sintió que sus pies estaban clavados en el suelo. Todos sus instintos gritaban que corriera, que sepultara la verdad como lo había hecho tantas veces antes. Pero hoy no era un día para correr. David, su voz temblaba, necesito hablar contigo. Le hizo un gesto para que se sentara, pero Catherine permaneció de pie, agarrando su bolso como si fuera lo único que la mantenía erguida.
Lentamente, se acercó a su escritorio y colocó una carpeta gruesa sobre la madera pulida. Esta es la verdad, dijo con voz ronca, sobre mí y sobre Blackwood. La mirada de David se posó en la carpeta, con una expresión indescifrable mientras leía las letras en negrita de la tapa. Luego sus ojos se clavaron en los de ella y ella sintió el peso de su escrutinio como nunca antes. ¿Qué quieres decir? Su voz era firme, pero ella podía oír la tensión que se escondía debajo. Catherine respiró temblorosamente y se mordió el labio antes de mirarlo a los ojos. No vine a tu empresa a trabajar. Vine aquí para vengarme. El silencio que siguió fue sofocante. David permaneció inmóvil, con una mirada fría y firme. Sin embargo, Catherine podía sentir la tormenta que se estaba gestando bajo su apariencia serena. Venganza, repitió en un tono peligrosamente bajo. Ella asintió, las lágrimas brotaron de sus ojos pero se negaron a caer. Creí que fuiste tú quien destruyó a mi familia, que orquestaste la caída de Evans Industries y causaste el ataque cardíaco de mi padre. Vine aquí para encontrar pruebas que te arruinaran. David permaneció inmóvil, su mirada la atravesó como si intentara descifrar cada palabra no dicha. El peso de su confesión la oprimía como una pesada cadena, lo que le dificultaba respirar. Introduje documentos falsos en tu oficina, admitió, con la voz quebrada por la tensión. Blackwood me utilizó, pero me di cuenta de la verdad demasiado tarde. Ellos son los que sabotearon a mi familia y ahora han orquestado esta investigación para acabar contigo. David apretó la mandíbula y cerró los dedos a los costados. Su rostro no mostraba emoción alguna, pero la decepción en sus ojos era inconfundible. Cogió la carpeta y pasó las páginas con un movimiento cuidadoso y deliberado. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?, preguntó con una voz extrañamente tranquila. Catherine tragó saliva para contener el nudo que tenía en la garganta. Desde el día que entré por primera vez en tu oficina. Se preparó para su ira, para la tormenta que estaba segura de que llegaría. Ella merecía su ira, merecía cada palabra de condena que él pudiera lanzarle. Pero en lugar de eso, David simplemente la miró, su expresión reflejaba un profundo y silencioso dolor. Confié en ti, Catherine, dijo finalmente, con la voz cargada de emoción. Nunca pensé que me traicionarías. Sus lágrimas finalmente se derramaron y cayeron silenciosamente sobre el escritorio. No tuve elección, pero estaba equivocada, susurró entrecortadamente. David se dio la vuelta y caminó hacia la ventana, con los hombros cargados por el peso de la traición. Las luces de la ciudad brillaban abajo, ajenas al tumulto que había en esa habitación. ¿Sabes qué es lo que más te duele, Catherine?, preguntó con voz distante pero cargada de cruda vulnerabilidad. Ni siquiera estoy enojado, solo estoy decepcionado. Sus palabras la golpearon más fuerte que cualquier acusación. No te entregaré a las autoridades, continuó David, su tono ahora más tranquilo. Pero a partir de este momento, ya no eres mi asistente. Catherine asintió, con los sollozos apenas contenidos. Lo entiendo. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, cada paso más pesado que el anterior. Cuando la puerta se cerró con un clic detrás de ella, se apoyó contra la pared exterior, con la mirada perdida en el largo pasillo. Dentro de la oficina, David permaneció inmóvil, contemplando el horizonte de la ciudad. La mujer en la que había confiado, la mujer por la que había empezado a preocuparse, lo había traicionado de la peor manera posible. Y, sin embargo, no podía odiarla. Pero, una vez rota la confianza, ¿podría alguna vez recuperarse? Después de una noche sin dormir, Catherine estaba de pie frente a la oficina de David, con las manos agarrando con fuerza el USB que contenía todas las pruebas contra Blackwood. El corazón le latía con fuerza en el pecho, en parte por miedo, en parte porque sabía que ese momento lo decidiría todo, si podía redimirse o vivir arrepentida y perder a David para siempre. Respiró hondo, llamó suavemente a la puerta y entró. David estaba sentado detrás de su escritorio, mirándola con frialdad. ¿Qué quieres? Su voz era baja, carente de la calidez que alguna vez tuvo. Catherine se acercó lentamente, colocando la memoria USB en su escritorio, con una mirada resuelta. Tengo algo que necesitas ver. David miró la memoria USB y luego volvió a mirar a Catherine, cruzándose de brazos. ¿Qué quieres de mí esta vez, Catherine? ¿Otra oportunidad para engañarme? Ella negó con la cabeza,
con voz temblorosa, pero firme. No, David, quiero enmendar el error. Esto contiene todas las pruebas de lo que Blackwood ha hecho, no solo a ti, sino a mi familia. Destruyeron Evans Industries y casi los ayudé a arruinar Sterling Enterprises. El rostro de David permaneció inexpresivo, pero sus ojos la miraron fijamente, como si buscara la verdad. ¿Cómo puedo confiar en ti después de todo lo que has hecho? Catherine tragó saliva con fuerza, con los ojos enrojecidos, pero llenos de determinación. Déjame demostrarlo. Estoy dispuesta a ser testigo, ante el público, ante la ley. Te revelaré la verdad. Y si no quieres volver a verme, me iré de tu vida. Un pesado silencio llenó la habitación. David la miró fijamente a los ojos, como si buscara alguna señal de engaño. Pero lo único que encontró fue sinceridad y remordimiento. Finalmente, suspiró, cogió el USB y lo conectó a su portátil. Los documentos cargados, contratos inventados, correos electrónicos de sobornos y transacciones sospechosas vinculadas a Blackwood. La mirada penetrante de David parpadeó con sorpresa mientras examinaba los archivos. Levantó la vista, con voz áspera. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? ¿Entiendes el peligro? Blackwood no lo dejará pasar. Y más que eso, te enfrentarás al escrutinio público. ¿Estás lista para eso? Catherine asintió sin dudarlo. No tengo nada que perder. David permaneció en silencio durante un largo momento antes de asentir. Está bien, haremos una conferencia de prensa. Catherine exhaló profundamente, sintiendo que se le quitaba un peso del pecho que la había estado asfixiando durante demasiado tiempo. 2 días después, tuvo lugar la conferencia de prensa. La sala de prensa de Sterling Enterprises estaba repleta de representantes de los medios. Los flashes de los autos parpadeaban y los periodistas murmuraban, anticipando el misterioso anuncio que la compañía había prometido. David subió al escenario, con un porte sereno pero autoritario, y una mirada penetrante. A su lado, Catherine se erguía erguida con un atuendo elegante pero sereno, y su expresión era decidida. Sosteniendo el micrófono, la voz de David resonó en el hoy. Estamos aquí para descubrir una verdad oculta durante mucho tiempo. Blackwood Corporation no solo ha manipulado el mercado, sino que también ha utilizado tácticas deshonestas para destruir a sus competidores, incluidos Sterling Enterprises y Evans Industries. Una ola de conmoción recorrió la multitud y los periodistas tomaron notas y fotografías frenéticamente. Catherine respiró profundamente, dio un paso adelante y agarró el micrófono con manos ligeramente temblorosas, pero con voz firme. Soy Catherine Evans, ex asistente principal del señor David Sterling. Blackwood me engañó y manipuló, y se aprovechó de mi deseo de venganza. Me prometieron justicia y yo creí ciegamente en sus mentiras. Pero la verdad es que Blackwood fue quien destruyó a mi familia y yo cometí un grave error al colaborar con ellos. Todo el salón quedó en silencio por un breve momento antes de que la sala se llenara de preguntas. Un reportero preguntó rápidamente, ¿está admitiendo que fue parte del plan de Blackwood? ¿Que traicionó a Sterling Enterprises? Catherine asintió con la cabeza, con los ojos llenos de remordimiento. Sí, pero hoy estoy aquí para corregir mi error. Estoy dispuesta a proporcionar todas las pruebas y cooperar con las autoridades para llevar a los responsables ante la justicia. David le puso una mano tranquilizadora en el hombro, un gesto de apoyo y de perdón silencioso. Me traicionaron, continuó David, su mirada escudriñando a la multitud. Pero creo que todos merecen una oportunidad de arreglar las cosas, y confío en Catherine. Un único aplauso resonó en la sala, vacilante al principio, pero pronto fue creciendo, llenando el espacio con una abrumadora sensación de reconocimiento y admiración. El público no estaba simplemente presenciando una conferencia de prensa, estaba presenciando un valiente acto de redención. Después de la conferencia de prensa, las autoridades iniciaron una investigación sobre Blackwood. Las pruebas aportadas por Catherine y David fueron más que suficientes para iniciar un proceso judicial contra la empresa. Los accionistas de Blackwood empezaron a retirarse, y en cuestión de semanas, el otrora poderoso conglomerado se desmoronó por completo. Catherine abandonó Sterling Enterprises inmediatamente después de la conferencia de prensa. Sabía que, aunque David la había perdonado, las heridas que le había infligido no podían borrarse fácilmente. Necesitaba tiempo para reencontrarse consigo misma, y lo que era más importante,
para prepararse para una nueva vida. La vida que crecía en su interior y de la que nunca se había atrevido a hablarle. Dejando atrás la bulliciosa ciudad, Catherine se mudó a un tranquilo y pacífico pueblo costero. Alquiló un pequeño apartamento, vivió una vida aislada y trató de olvidar todo lo que había sucedido. Los días transcurrían en silencio mientras se concentraba en cuidar de sí misma y del bebé que crecía en su interior. Pasaba largas tardes sentada a la orilla del mar, acunando su vientre, con la mente llena de pensamientos sobre David. En un momento creyó que podría olvidarlo, pero cada noche su imagen regresaba, la decepción en sus ojos, su voz cálida y los tiernos momentos que habían compartido. Catherine se dio cuenta de que su amor por él nunca se había desvanecido del todo. Pasaron 6 meses y David no podía dejar de pensar en Catherine. Aunque se sumergió en el trabajo, su corazón no podía sacudirse el vacío. La había perdonado hacía mucho tiempo, había intentado olvidarla, pero el anhelo nunca cesó, impulsándolo a buscar a la mujer que realmente había tocado su corazón. Después de semanas de búsqueda, David finalmente descubrió dónde vivía Catherine. En una cálida tarde de verano, se dirigió en coche a la tranquila ciudad costera, con la expectación y el anhelo arremolinándose en su interior. Cuando la vio desde lejos, de pie en el porche con la mano apoyada suavemente sobre su vientre, ahora visiblemente embarazado, David se quedó helado. Estaba más hermosa que nunca, su rostro mostraba signos de agotamiento, pero sus ojos tenían un brillo renovado, tal vez debido a la pequeña vida que crecía en su interior. Mientras se acercaba, sus ojos se clavaron en su vientre, que se elevaba suavemente bajo la fina tela de su vestido. El tiempo pareció detenerse cuando extendió sus manos temblorosas y lo tocó suavemente. Su voz estaba ronca por la emoción. ¿Es este mi hijo? Los ojos de Catherine se llenaron de lágrimas, incapaz de ocultar la verdad por más tiempo. Ella asintió lentamente y las lágrimas corrieron por sus mejillas. David exhaló temblorosamente, una suave y emotiva sonrisa se formó en sus labios. La abrazó con fuerza, como si temiera perderla otra vez. Intenté olvidarte durante 6 meses, susurró con voz temblorosa, pero te extrañé. Te extrañé como un loco. Catherine hundió su rostro en su pecho, abrumada por el anhelo y la culpa. Lo siento, tenía demasiado miedo de enfrentarte. David le levantó suavemente la barbilla, con los ojos llenos de perdón. Cometiste un error, pero ya no importa. Lo que importa es que estamos aquí ahora. Ella sollozó en su abrazo, sintiendo como si finalmente hubiera encontrado el camino de regreso a casa. Todo el dolor se disipó, dejando solo calidez y esperanza. Después de ese emotivo reencuentro, David sostuvo la mano de Catherine con fuerza, su mirada firme. Vuelve conmigo, Catherine. Empecemos de nuevo juntos. Catherine lo miró a los ojos, todavía con un ligero temor en el corazón. Pero sabía que David era la única persona en la que podía confiar y amar de verdad. Ella sonrió entre lágrimas y asintió. Y así regresaron a la ciudad donde todo había comenzado. No más engaños, no más planes de venganza, solo sinceridad y el deseo de construir una verdadera familia. Día tras día, David cuidaba a Catherine con ternura. La acompañaba a todos los controles prenatales, anotando atentamente los consejos del médico. Todas las noches colocaba su mano sobre su vientre y escuchaba con asombro los latidos del corazón de su bebé. Catalina sintió su amor y su devoción, y poco a poco, su corazón se fue aliviando. Aprendió a perdonarse a sí misma y a amarlo sin barreras. Aquí tienes la traducción al español del texto que nos has proporcionado. Esa tarde, mientras el dorado atardecer bañaba la ciudad con un cálido resplandor, Catherine se encontraba en el balcón de su apartamento, acariciando suavemente su vientre en crecimiento. Contemplaba el horizonte lejano, con el corazón lleno de emociones. El niño que crecía en su interior era una prueba tanto de amor como de errores. Pero, sobre todo, era un símbolo del perdón que David le había dado. De repente, desde atrás, las cálidas manos de David la rodearon suavemente por la cintura. Su familiar calor la hizo sentir más segura que nunca. ¿En qué estás pensando?, le susurró al oído su voz profunda. Catherine sonrió, apoyando la cabeza en su pecho. Estoy pensando en nosotros, en todo lo que pasó. No puedo creer lo afortunado que soy. David la abrazó con más fuerza, su mirada tierna pero seria. Soy afortunado de tenerte a ti y a nuestro bebé. Catherine cerró los ojos y saboreó el momento de paz,
sin darse cuenta de que David se había alejado en silencio. Se dio la vuelta y lo vio arrodillado frente a ella, con una pequeña caja brillante en la mano. Su corazón dio un vuelco. Catherine Evans, dijo David con los ojos llenos de amor. Hemos pasado por mucho y no quiero perder ni un momento más. Llegaste a mi vida y me mostraste lo que significa realmente el amor. Déjame compensarte, protegerte a ti y a nuestro hijo para siempre. ¿Te casarías conmigo? Catherine se cubrió la boca, las lágrimas le corrían por el rostro. Lo miró sin poder creer lo que estaba sucediendo. Este era el hombre que una vez ella quiso destruir. Sin embargo, él había elegido amarla, confiar en ella y perdonarla. Ella asintió entre sollozos. Sí, lo haré. David se levantó, deslizó suavemente el anillo en su dedo y luego la abrazó con calidez. La besó en la frente, justo donde había caído una lágrima de felicidad. Gracias, David, susurró Catherine. Gracias por tu amabilidad y tu perdón. David bajó la frente hasta la de ella y dijo suavemente, no tienes que agradecerme porque desde el momento en que te conocí, supe que no podría vivir sin ti. Su boda se celebró en un amplio jardín junto al mar, el mismo lugar donde Catherine alguna vez buscó refugio de su pasado. Pero hoy se convirtió en el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Catherine lució un vestido de novia blanco inmaculado y sus ojos brillaban de felicidad. Su vientre era visiblemente grande, pero irradiaba una dulce belleza y plenitud. David estaba de pie bajo un arco adornado con flores blancas y azules, los colores del mar y el cielo. Su expresión estaba llena de orgullo y amor mientras la observaba caminar hacia él. Cuando Catherine puso su mano en la de él, David le susurró al oído, «Estás hermosa hoy». Ella sonrió y sus ojos brillaron. «Soy la novia más afortunada del mundo porque te tengo a ti». La ceremonia transcurrió entre los aplausos de amigos y familiares. Cuando el oficiante le preguntó a Catherine si aceptaría a David como esposo para toda la vida, ella respondió sin dudarlo, con toda la sinceridad de su corazón, «Sí, quiero». David la miró con una mirada profunda, como si quisiera grabar ese momento en su memoria para siempre. «Sí, quiero», respondió él. Se dieron un beso apasionado bajo el cielo azul claro y las suaves olas del océano ofreciendo sus bendiciones a su amor. Después de la boda, Catherine y David comenzaron a construir juntos una familia feliz. Ella siguió trabajando, pero esta vez junto a David, ya no impulsada por planes ni venganzas, sino solo por la confianza y el amor genuino. El día que Catherine dio a luz a su primer hijo, David no se separó de ella. Cuando los primeros llantos de su bebé resonaron en la habitación, miró a su hijo en brazos, con lágrimas en los ojos. «Catherine, nuestra bebé». Su voz temblaba de emoción. Ella lo miró y sonrió. «Nuestra pequeña familia». Se abrazaban, sabiendo que todo lo que habían pasado había valido la pena. El dolor, los errores, todo se había convertido en lecciones valiosas que les ayudaban a apreciar el presente más que nunca. Catherine había vivido en el odio, dejando que el pasado la persiguiera y la llevara por el mal camino. Pero gracias a David, aprendió que el amor tiene el poder de superarlo todo. Nadie puede cambiar el pasado, pero el perdón y la comprensión pueden allanar el camino hacia un futuro más brillante. Y al final, el amor verdadero los ayudó a superar todos los obstáculos, permitiéndoles comenzar una nueva vida juntos, una vida llena de amor, familia y paz total. Gracias por seguir nuestra historia. ¿Te ha tocado el corazón esta historia? Deja un comentario a continuación. Si te gustó la historia no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a nuestro canal.